Academia Cristo, aquí tu paz. Hola amigos, qué gusto verlos de nuevo. Durante nuestras vidas se nos presentan dificultades que a primera vista nos parecen enormes, cosas imposibles de superar. Vemos el problema y lo comparamos con nuestras fuerzas ilimitantes y pareciera que el salir victorioso de estos problemas es imposible. Y es así, por nuestras propias fuerzas muchas de las veces nuestro problema se hace más grande. Sentimos que no podemos librarnos, nos angustiamos y al final el problema no desaparece. ¿Qué haremos en estas situaciones? ¿Cómo podemos tener certeza de que la ayuda vendrá? Hoy conoceremos a un joven llamado David. David era del pueblo de Belén, el más joven de los hijos de Isaí. Samuel ya lo había ungido como el futuro rey de Israel. Vino el Espíritu del Señor sobre David. También tocaba el arpa para el rey Saúl. En nuestra historia, el ejército de Israel estaba atemorizado. Nadie quería salir a pelear contra el gigante filisteo. Pero David confiaba plenamente en Dios al afrontar un temor que los hombres más valientes y aptos para la guerra no podían hacer. Un simple pastor enfrenta a la amenaza que venía a Israel, pero su victoria no es por lanza ni espada. Su victoria viene de Dios. Veamos David y Goliat. Los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra contra Israel. Con el valle de por medio, los filisteos y los israelitas tomaron posiciones en montes opuestos. Un famoso guerrero salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat y tenía una estatura de casi 3 metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce, tenía una jabalina de bronce a la espalda. Su lanza tenía una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su coraza, que pesaba 55 kilos, también era de bronce. El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar. Delante de él marchaba un escudero. Goliat se detuvo ante los soldados israelitas y los desafió. ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente? Si es capaz de hacerme frente y matarme, nosotros les serviremos a ustedes. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán. Yo desafío al ejército de Israel. El filisteo salía mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Saúl y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. David era el hijo más joven de Isaí. Los 3 hijos mayores estaban con Saúl, luchando contra los filisteos. Toma esta bolsa de trigo tostado y estos 10 panes, y vete pronto al campamento para dárselos a tus hermanos. Lleva también estos 3 quesos para el jefe del batallón, y averigua cómo les va a tus hermanos. David se levantó muy de mañana. Llegó al campamento en el momento en que los soldados, lanzando gritos de guerra, salían a tomar sus posiciones. David, por su parte, dejó su carga al cuidado del encargado de las provisiones y corrió a las filas para saludar a sus hermanos. Mientras conversaban, Goliat, el gran guerrero filisteo de Gat, salió de entre las filas para repetir su desafío, y David lo oyó. Cuando los israelitas vieron a Goliat, huyeron despavoridos. ¿Qué dice que le darán a quien mate a ese filisteo y salve así el honor de Israel? ¿Quién se cree este filisteo pagano que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? A quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Además le dará a su hija como esposa, y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres y se puso furioso con él. ¿Qué has venido a hacer aquí? ¿Con quién has dejado esas pocas ovejas en el desierto? Yo te conozco. Eres un atrevido y malintencionado. Seguro que has venido para ver la batalla. ¿Y ahora qué hice, si apenas he abierto la boca? Algunos que oyeron lo que había dicho David se lo contaron a Saúl, y éste mandó a llamarlo. Nadie tiene por qué desanimarse a causa de este filisteo.
Yo mismo iré a pelear contra él. ¿Cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? No eres más que un muchacho, mientras que él ha sido un guerrero toda la vida. A mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelta la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. El Señor, que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Luego, Saúl vistió a David con su uniforme de campaña. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza. David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Este, por su parte, también avanzaba hacia David. Cuando Goliat vio a David, sintió desprecio por él, porque era muy joven. ¿Soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Ven acá que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva, sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. David, hacia la línea de batalla para hacerle frente, metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se la lanzó al filisteo, hiriéndole en la frente. Con la piedra incrustada entre ceja y ceja, el filisteo cayó de bruces al suelo. Luego corrió a donde estaba el filisteo, le quitó la espada y desenvainándola lo remató con ella y le cortó la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su héroe había muerto, salieron corriendo. Entonces los soldados de Israel y de Judá, dando gritos de guerra, se lanzaron contra ellos y los persiguieron. David se enfrentó a Goliat y con el poder de Dios él lo venció, aun cuando esto pareciera imposible para los demás hombres. El ejército de Israel y el mismo Saúl tuvieron temor ante el gran enemigo que estaba frente a ellos. Nosotros, al igual que ellos, no siempre confiamos plenamente en el Señor y nos dejamos llevar por nuestros miedos, olvidando que en Dios encontramos fortaleza ante ellos. Así como Dios cuidó a David y le ayudó a superar a su gran enemigo, Dios está conmigo y en Cristo Él ya ha vencido por mí al enemigo que me condenaba al infierno por mis pecados. En la siguiente lección vamos a ver cómo David llega a ser el rey de Israel. Ciertamente el Señor estaba con él. Academia Cristo, aquí